Universidad Tecnológica de Jicotepec de Juárez. Asignatura: Programación. Tipos de datos y operadores en Java. Tecnologías de la información y comunicación. Área Sistemas Informáticos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, estén viendo este tutorial. Pues bueno, quiero agradecer el favor de su atención y espero que los tutoriales anteriores pues hayan sido de su agrado y de su utilidad. Yo soy Misael Alvarado y hoy vamos a empezar a hablar de otro tema diferente, que son tipos de datos y operadores en Java. Y vamos a empezar en lenguajes de programación. Un tipo de dato es un atributo de una parte de los datos que indica al ordenador algo sobre la clase de datos sobre los que se va a procesar. Esto incluye imponer restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar y qué operaciones se pueden realizar. Los tipos de datos más comunes son enteros, números de coma flotante, cadenas alfanuméricas, fechas, horas y muchas cosas más. Un tipo de dato puede ser también visto como una limitación impuesta en la interpretación de los datos en un sistema de tipificación, describiendo la representación, interpretación y la estructura de los valores u objetos almacenados en la memoria del ordenador. El sistema de tipificación usa información de los tipos de datos para comprobar la verificación de los programas que acceden o manipulan los datos. Encontramos tipos de datos enteros, como en la siguiente tabla. Vemos que existe, y estos se usan para representar números enteros, y son 4 tipos: byte, short, int y long, como vemos en pantalla. El byte tiene un tamaño de 8 bits, el short un tamaño de 16 bits, el int un tamaño de 32 bits y el long un tamaño de 64 bits. Ahora vamos a hablar de los tipos de datos en coma flotante. Se usan para representar números con partes fraccionarias. Hay 2 tipos de coma flotante: float y double. El primero reserva almacenamiento para un número de precisión simple de 4 bytes y el segundo lo hace para un número de precisión doble de 8 bytes, como vemos aquí en pantalla, donde el float decía que representaba 4 bytes, es decir, ahora 32 bits, y double, que representa 64 bits. Perdón. Vamos a hablar ahora de las conversiones de los tipos de datos. En Java es posible transformar el tipo de una variable u objeto en otro diferente al original con el que fue declarado. Este proceso se denomina conversión, moldeado o tipado. La conversión se lleva a cabo colocando el tipo de destino entre paréntesis a la izquierda del valor que queremos convertir. El tamaño de los tipos que queremos convertir es muy importante. No todos los tipos se convertirán de forma segura. Por ejemplo, al convertir un long en un int, el compilador corta los 32 bits superiores del long, es decir, de 64 bits, de forma que encajen en los 32 bits del int, con lo que si contienen información útil, esta se perderá. Por ello se establece la norma que en las conversiones el tipo destino siempre debe ser igual o mayor que el tipo fuente. Esto para que no haya pérdida de información. Como vemos aquí en pantalla, esta tabla que nos habla del tipo de origen y tipo destino, a dónde o qué es el tipo de destino a lo que se puede convertir, para que no haya pérdida de información. Ahora vamos a hablar de los tipos de operadores. Los operadores son un tipo de tokens que indican una evaluación o computación para ser realizada en objetos y datos, y en definitiva sobre identificadores o constantes. Además de realizar la operación, un operador devuelve un valor, ya que son parte fundamental de las expresiones. El valor y tipo que devuelve depende del operador y del tipo de sus operandos. Por ejemplo, los operadores aritméticos devuelven un número como resultado de su operación. Los operadores realizan alguna función sobre 1, 2 o 3 operandos. Los operadores que requieren un operando son llamados operadores unarios. Por ejemplo, el operador más es un operador unario que incrementa el valor de su operando en una unidad. Los operadores unarios en Java pueden utilizar tanto la notación prefija como la postfija. Como vemos en pantalla, la notación prefija indica que el operador aparece antes de su operando.
Aquí vemos como el símbolo más, el operador aparece antes de la palabra contador, el operando. Y en la notación posfija indica que el operador aparece después de su operando. Vemos el operando y después el operador en la palabra contador y después más. Los operadores que requieren dos operandos se llaman operadores binarios. Por ejemplo, el operador igual es un operador binario que asigna el valor del operando del lado derecho al operando del lado izquierdo. Todos los operadores binarios en Java utilizan notación infija, lo cual indica que el operador aparece entre sus operandos. Por último, los operadores ternarios son aquellos que requieren tres operandos. El lenguaje Java tiene el operador ternario, símbolo de interrogación cerrada, que es una sentencia similar a la if-else. Este operador ternario usa notación fija y cada parte del operador aparece entre operandos, como vemos en pantalla, y está indicado el signo igual y el signo de interrogación cerrado. Y bueno, ahora vamos a ver esta tabla donde vemos la funcionalidad para qué sirven los operadores aritméticos binarios. Vemos que el operador más, en este caso de uso, suma un operador 1 y un operador 2. El operador menos resta el operador 2 del operador 1. El operador multiplicación multiplica el operador 1 por el operador 2. El operador división divide el operador 1 entre el operador 2. Y el operador signo de porcentaje calcula el resto de dividir operador 1 entre operador 2, es decir, el residuo. Hablamos también de tipos de operadores. Encontramos que hay operadores matemáticos, operadores relacionales y operadores lógicos, de los cuales vamos a hablar a continuación. Antes de ir a ello, ¿qué es el casting? Bueno, no es nada que tenga que ver con la tele, ni con Televisa, ni con TV Azteca, para nada. Es el casting o forzado. Es cuando tenemos una variable de X tipo y queremos transformarla a una clase diferente, pero siempre con la condición de que tenemos una relación de herencia entre ambas. En este caso, el casting pues existe de manera implícita, y esto es cuando lo hacemos sin código. Se da si metemos un valor de una variable con un tipo de capacidad menor en una variable de capacidad mayor. El tipo de casting explícito es cuando metemos un valor grande en uno pequeño, pero ojo, a veces perdemos datos, como acabábamos de mencionar hace un momento. Y bueno, ya entrando en materia en lo que son los operadores, encontramos a los operadores incrementales. Son los operadores que nos permiten incrementar las variables en unidad. Se pueden usar delante y detrás de la variable, dependiendo de lo que queramos, es decir, si queremos que incremente o viceversa antes de utilizar, o lo contrario. Ahí vemos, como lo mencionamos en el ejemplo anterior, el más y el guión bajo. Operadores relacionales. Los operadores relacionales permiten comparar variables según relación de igualdad, desigualdad o relación mayor o menor. Devuelven siempre un valor booleano. Ahí vemos el símbolo mayor que, el símbolo menor que, el símbolo de iguales, el símbolo de distintos, mayor o igual que, menor o igual que. En los operadores lógicos, vemos en pantalla, como pueden ustedes leer, los operadores lógicos nos permiten construir expresiones lógicas. Ahora veremos el operador de concatenación con cadena de caracteres, el símbolo más. Tal vez algunos que hemos utilizado el gestor NetBeans lo hemos llegado a utilizar. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo claro, el system.outprintln. Entre paréntesis, el total es, y encerrado en un círculo blanco, ahí lo indicamos, está más que es donde se encuentra la concatenación, la cadena de caracteres. Eso es lo que hace que funcione este operador. Y bueno, ya para finalizar, los operadores que actúan a nivel de bits son más sencillos y casi no son utilizados, por eso los dejamos ahorita al último. Ahí tenemos a los símbolos que indican desplazamiento a la derecha de los bits del operando, desplazamiento a la izquierda de los bits del operando, operador AND a nivel de bit y el operador OR a nivel de bit. Pues bueno, esto es todo en este video tutorial, esperando que haya sido de su agrado, pues, y de su utilidad. Yo los dejo, nos estaremos escuchando y viendo en el próximo tutorial. Hasta pronto.